Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación. Sí, estoy hablando de la talentosísima Neslihan Atagul y su relación, o más bien, de la percepción de su relación, con Burak Ozçivit. El título de hoy es Neslihan Atagul, Burak siempre será mi prioridad, revela todo. Y créanme, vamos a desgranar cada detalle, desmentir rumores y, sobre todo, celebrar la fuerza y la determinación de esta increíble actriz. Si eres fan de Neslihan, o simplemente te interesa el mundo del espectáculo turco y las dinámicas de las relaciones en la vida pública, quédate porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos perdamos en la cháchara, si aún no lo has hecho, dale ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Hoy vamos a hablar de una frase que ha resonado con fuerza: Burak siempre será mi prioridad. ¿De dónde viene esta declaración? ¿Es una confirmación, una forma de zanjar rumores, o algo más profundo? Vamos a analizar las diferentes interpretaciones y, lo más importante, el contexto en el que Neslihan ha hablado sobre su relación, sus prioridades y su vida profesional. Muchos se preguntan si esta afirmación es una respuesta directa a las constantes comparaciones que se hacen entre ella y sus coestrellas, especialmente cuando se trata de parejas en pantalla y la línea a veces difusa entre la ficción y la realidad. Sabemos que Neslihan y Burak han trabajado juntos en proyectos muy exitosos, lo que inevitablemente genera química en pantalla y, por supuesto, especulaciones entre los fans. La frase Burak siempre será mi prioridad no surge de la nada. Ha sido parte de conversaciones, entrevistas y, en ocasiones, interpretada de diferentes maneras por los medios y los seguidores. Lo interesante de esto es cómo Neslihan, una figura pública con una carrera en ascenso meteórico, maneja estas percepciones. A menudo, cuando un actor o actriz alcanza un nivel de fama considerable, su vida personal se convierte en un foco de atención, y es vital para ellos saber comunicar sus sentimientos y prioridades de manera clara. Podemos empezar por desglosar la frase en sí. Burak siempre será mi prioridad. Esto, en su forma más directa, indica una profunda conexión y un valor significativo que Neslihan le otorga a Burak. Ahora, ¿quién es Burak en este contexto? Si bien ambos son actores talentosos, su relación pública, para muchos, se consolidó a través de sus proyectos conjuntos. Pero debemos recordar que detrás de las cámaras, hay personas reales con relaciones reales. Y aquí es donde la frase toma un matiz importante. ¿Se refiere a Burak Ozçivit como colega, como amigo, o como algo más íntimo y personal? Dada la popularidad de ambos y la naturaleza de sus interacciones en pantalla, es fácil entender por qué esta frase ha sido tan comentada. Neslihan Atagul, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por su discreción, pero también por su firmeza en cuanto a lo que considera importante en su vida. Y cuando habla de prioridades, especialmente en el ámbito de las relaciones, suele hacerlo con una honestidad que desarma. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser muy exigente y a veces pone a prueba los límites de las relaciones personales. Es en este contexto donde la declaración de Neslihan cobra aún más relevancia. Si analizamos las entrevistas y las declaraciones que han circulado, a menudo Neslihan ha sido consultada sobre su vida personal y sus relaciones profesionales. Es muy común que se le pregunte sobre la química con sus compañeros de reparto, y sobre cómo maneja la fama y la atención que esto genera. En este sentido, su frase puede interpretarse como una forma de establecer un límite claro, de comunicar que, a pesar de las presiones externas y las especulaciones, sus afectos y su enfoque principal están bien definidos. ¿Y por qué específicamente Burak? Es innegable que la pareja Neslihan y Burak en pantalla ha cautivado a millones. Su conexión en proyectos como Karasevda fue tan palpable que muchos espectadores llegaron a creer que la química trascendía la ficción. Esto, por un lado, es un testimonio de su gran talento actoral. Pero por otro lado, también genera un escrutinio público muy elevado. Cuando Neslihan dice que Burak siempre será mi prioridad, podría estar refiriéndose a la admiración profesional que siente por él, al respeto mutuo que se tienen como colegas, o quizás, como muchos suponen, a un vínculo más profundo que trasciende lo profesional. Es importante recalcar que Neslihan Atagul ha sido muy reservada sobre su vida privada, y esa discreción es algo que sus fans suelen respetar y admirar. Sin embargo, esta frase, por su contundencia, invita a la reflexión. Podría ser una manera de decir que, independientemente de los
proyectos en los que trabajen juntos o por separado, el respeto y la conexión que tiene con Burak es algo que valora enormemente y que mantiene como un pilar fundamental. Ahora pensemos en las posibles interpretaciones que han surgido en torno a esta frase. Para algunos es una clara señal de que la relación entre Neslihan y Burak es profunda y significativa, ya sea como amigos, colaboradores o algo más. Para otros podría ser una respuesta estratégica para disipar rumores o para reafirmar su compromiso con proyectos actuales y futuros. La belleza de las declaraciones públicas es que pueden tener múltiples capas de significado, y es el público quien las interpreta. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Neslihan Atagul es una profesional dedicada y una persona que valora las relaciones importantes en su vida. Su éxito no se debe solo a su talento, sino también a su ética de trabajo y a la forma en que maneja su carrera y su vida personal. La frase "Burak siempre será mi prioridad" podría ser una forma de decir que, dentro del exigente mundo del entretenimiento, mantiene sus afectos y su lealtad en un lugar seguro y prioritario. También es fundamental considerar el contexto cultural. En Turquía, la figura del actor y la actriz a menudo está fuertemente ligada a la imagen que proyectan en pantalla. Las relaciones personales, las amistades y los romances pueden ser objeto de un gran interés público. En este escenario, una declaración como la de Neslihan puede tener un peso aún mayor, sirviendo como un ancla en medio de las aguas a veces turbulentas de la fama. Otra perspectiva a considerar es cómo esta frase podría estar influenciada por la dinámica de trabajo. Cuando dos actores comparten una química tan poderosa en pantalla, es natural que surja una conexión. Esta conexión puede manifestarse en amistad, respeto mutuo y un entendimiento profundo de sus respectivos oficios. Si Neslihan ha trabajado extensamente con Burak, es muy probable que haya desarrollado un vínculo profesional muy sólido, y quizás también una amistad sincera. En este sentido, mi prioridad podría referirse a la importancia de mantener esa relación laboral y de amistad sólida. Además, la forma en que se expresan las celebridades sobre sus relaciones puede ser muy calculada. No siempre es un espontáneo desahogo, sino a menudo una forma de gestionar su imagen pública y de comunicar mensajes claros a sus seguidores. Si Neslihan ha decidido hacer pública esta declaración, es porque considera que es importante, ya sea para reafirmar algo, para aclarar un malentendido, o simplemente para compartir un sentimiento genuino. Podríamos incluso especular que esta frase es un gesto de apoyo mutuo. En la industria es vital tener un círculo de confianza y personas que te apoyen. Si Burak ha sido una figura de apoyo para Neslihan, o viceversa, esta declaración podría ser una forma de devolver ese apoyo y de reafirmar el valor de esa conexión. Lo más importante al final del día es recordar que estas son figuras públicas, pero también personas. Tienen sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias prioridades. Si Neslihan Atagul dice que Burak siempre será mi prioridad, debemos tomarlo como una expresión de sus sentimientos y de su perspectiva. No necesariamente implica algo más allá de lo que ella misma ha comunicado, pero sí nos da una visión valiosa de lo que ella considera importante. También es crucial evitar caer en el sensacionalismo y en las suposiciones infundadas. Las redes sociales y los medios a menudo amplifican los rumores y las especulaciones. El papel de un canal como este es analizar la información de manera objetiva, considerar diferentes ángulos y presentar una perspectiva equilibrada. En resumen, la frase Neslihan Atagul, "Burak siempre será mi prioridad", revela todo, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las relaciones en la vida pública, la gestión de la imagen y la profunda conexión que puede surgir entre colegas talentosos. Neslihan, con su característica gracia y determinación, parece haber elegido comunicar un mensaje claro sobre lo que valora en su vida. Ya sea una amistad sólida, un profundo respeto profesional, o un vínculo aún más íntimo, su declaración nos permite vislumbrar la importancia que le otorga a Burak en su vida. Y eso en sí mismo es una revelación valiosa. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos profundizado en la declaración de Neslihan Atagul sobre Burak, y hemos explorado las diversas interpretaciones y el contexto detrás de sus palabras. Lo importante que nos llevamos es que Neslihan parece valorar profundamente sus relaciones y, en este caso particular, las que tiene con Burak, ya sean profesionales, de amistad o más íntimas, son una prioridad para ella. Su discreción y su firmeza al comunicar sus sentimientos son aspectos que la definen, y esta declaración refuerza esa imagen. Muchísima
Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de Burak siempre será mi prioridad? ¿Tienen alguna otra interpretación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.